Dios los bendiga, amados hermanos. Tuve que grabar otra parte del video porque se cortó. Y es muy importante. Es que tenía mucho almacenamiento de videos. Y es necesario que escuche esto que le voy a decir. Le estaba hablando de un predicador que estaba peleando un edificio que les había concedido el gobierno para la iglesia, el gobierno. Entonces, un predicador ya se había salido de esa iglesia y empezó a pelear el edificio, porque antes él estaba con unos predicadores de sana doctrina, pero se salió para hacer su propia iglesia y después estaba peleando el edificio. Entonces empezó un pleito. ¿Y qué sucede? Sucede que los que seguían al predicador que estaba peleando el edificio arremetieron contra el pastor que tenía cedido ese terreno y tuvo 5 atentados. 5 atentados el pastor de la iglesia de sana doctrina por estar defendiendo el edificio que el gobierno les había cedido cuando estaban ellos dos en la misma congregación. Entonces, obviamente, el edificio pertenecía al de sana doctrina, no al que se salió. Pero ya tenía muchos terrenos. El pastor que lo estaba peleando, el que le digo que es un lobo rapaz, esa persona estaba peleándole el edificio al de sana doctrina, a los pastores, a sus propios pastores de anterior, por codicia, porque no necesitaba nada, ya tenía muchos terrenos y es uno de los pastores más, bueno, si se puede decir, el pastor más prosperado en negocios, economía y todo en esa ciudad. Y el 5.º atentado, algo así, no sé si fue un 6.º atentado o 5.º, fue tan terrible que de muy cerquita le dispararon al rostro, cerquita, frente a frente. Pero el ángel de Jehová defendió al justo y el gobierno se asustó tanto que no quisieron esperar y le cedieron ese edificio al justo de sana doctrina. Y esa persona, ahí la hermana que siempre yo le había dicho que algo estaba raro en esa iglesia, esa hermana se salió y se fue a otra iglesia. Pero ahora hay gente que va ahí y que dice, yo voy porque ahí siento el espíritu, obviamente, porque también hay iglesia de Dios, también hay coinonía, también hay palabra, hay alabanzas, el Espíritu Santo está para el que quiere ser salvo, para el que ama a Dios, pero tienen secuestrada la iglesia de Dios, enseñándoles cosas falsas y mentiras, y extorsionando de alguna manera a la iglesia. ¿Por qué? Porque es como tener secuestrada a la iglesia. Por eso el Señor le dice a esa persona, suelta mi iglesia, lobo rapaz. Imagínense. Y así el Señor a veces le manda a hablar a hermanos y cosas hermosas. Así el Señor me ha enviado a hablarle a mucha gente, pero hay gente que no quiere entender. Y ese lobo rapaz sigue teniendo la iglesia, pero ellos no entienden. Ya la codicia, ya la costumbre de poseer es lo que muchas veces el Señor quiere hacer cuando a tiempo está corrigiendo a su iglesia y a siervos que Él ama para que no lleguen a esto tan grave error al final de cuentas. Hay personas que de muy buena intención, por amor y pasión al Señor, porque ya agradaron al Señor, porque no han negado su nombre, porque no han
porque han guardado su palabra y todo eso. Porque al Señor le ha placido daros el reino. Somos su manada pequeña, pero esa manada pequeña a veces el Señor la va prosperando, y hay un momento en que se sienten incorregibles, y aún los profetas más usados en la tierra tienen consejeros, porque en la multitud de consejeros, como dice el proverbio, está la sabiduría. Estaba escuchando un video del pastor Juan Carlos Harrigan que habló precisamente de eso, justo de lo que yo misma estaba hablándole a unas personas, a una sierva que el Señor me mandó a hablar. Pero el pueblo de los siervos y las siervas a los que el Señor le manda a hablar se van encima de los que les están hablando de parte de Dios, se van encima de los profetas. Hay una palabra que dice: ¿a cuál de los profetas no matasteis? Sí, como a Malaquías. ¿A cuál fue el que mataron en la entrada del templo? Sí, Jeremías, algo así. Así le hacen. Entonces, Dios les está hablando para que no lleguen a consecuencias mayores. El Señor a muchos les está hablando, pero ellos oyen pesadamente. Piensan que Dios los quiere condenar, pero Dios los quiere arrebatar del fuego, de que se pierdan. El Señor quiere que prosperen más. Pero para esto tenemos que escuchar el consejo de la iglesia. La iglesia somos todo el cuerpo de Cristo. Todas las personas que estén según sana doctrina, que estén en un modelo iglesia, como ya han llevado mucho tiempo en este último tiempo, no van a poder prevalecer. Y tal vez se extiendan en estructura física, pero no están estructurados espiritualmente. No tienen obreros que hacen milagros, que hacen sanidades, profetas, maestros, evangelistas, de todo. Nada más tienen el pastor y la pastora la que canta, la pastora la que dirige, la pastora es la líder, la pastora es la profeta, todo. Los demás nada más están ahí como perritos. Sí, como perritos domesticados. Y son ovejas de Dios. Y estos pastores los tienen así como que... así. Los tienen como si fueran animalitos. Tú ve, tú esto, tú lo otro. Pero no tienen estructurada, preparada la iglesia para que todos estén llenos del Espíritu Santo, todos profeticen, para que sepan interpretar los sueños, para que todos sepan oír la voz del Espíritu Santo. El modelo iglesia calvinista y todo eso no va a prevalecer en este último tiempo, porque muchos se van a ir al ecumenismo y muchos no van a soportar porque no van a tener la preparación a la mera hora. En mucha duda, están retrasando el propósito de Dios en la iglesia, muchos sin darse cuenta. Piensan que el Señor los aborrece o que los profetas o los ancianos, los consejeros que el Señor envía a hablarles, creen que tienen envidia de ellos porque han vivido todo el tiempo en propósitos errados. Mire, hay una escritura que dice: aleluya, santo, maravilloso Jesús. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Mira, dice que Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Que Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Y a Pedro se le encargó la iglesia. Y Pablo reprende, siento el Espíritu Santo. Mire, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, que tenía miedo. Así están muchos cristianos, tienen miedo
a que se les profetice verdad, a que se les corrija. No quieren aceptar la corrección y están llevando a la iglesia, a las ovejas, por un rumbo que no la deben llevar, por un deseo de su propia mente. Ven sueños y no los saben interpretar. Ven sueños y los interpretan con su pensamiento, porque no hay multitud de consejeros. Y dicen que les habló Dios, pero no saben para qué ni nada. Y guían mal, y andan haciendo mal y desvían el propósito de Dios. Dios les abre puertas para una cosa, pero ellos quieren todas las puertas abiertas para llevar muchas cosas a la vez, muchas actividades. Hay un demonio que persigue a los cristianos, que es el demonio de Belial. Belial persigue a los cristianos poniéndolos a hacer muchas actividades a la vez para confundirlo del verdadero propósito de Dios. Y los hermanos no aceptan que necesitan liberación. Sí, necesitan liberación porque muchos tienen el espíritu de Belial, demonio de Belial, y no se dan cuenta. Pero el Señor sí los ama, el Señor les ha abierto puertas. Han agradado al Señor porque no niegan su nombre, pero necesitan ser liberados porque hay espíritus que los están engañando. Demonios en su mente, en su corazón. Hay que orar por liberación para que la persona sea liberada y pueda ejercer en la perfecta voluntad de Dios el ministerio, porque a veces está en la voluntad permisiva de Dios, en la gracia de Dios, pero necesitan la liberación y mucha gente no cree esto, no lo cree. Miren, en Gálatas 2:2 dice Pablo, mire, qué tremendo que a Pedro fue al que el Señor le encargó la iglesia, pero Pablo reprende a Pedro, aún viendo sido Pedro primero. Pablo no vio a Jesús en persona hasta que se le apareció en el camino a Damasco. Mire, dice Pablo en Gálatas 2:2, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a Tito, que estaba conmigo con todo, ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto es a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Mire, hay gente que esclaviza, quiere tener sujetada a la iglesia. Hay estrellas en las iglesias. El pastor es la estrella, los pastores, los artistas o el profeta. No, en una iglesia hay de todo. Profetas, maestros, ancianos, pero todos en compañerismo. Todos nos escuchamos. Si tenemos una revelación, vamos y la exponemos en secreto. Ahora, cuando tú le expones en secreto la revelación, no la quieren. Por eso el Señor después les habla más fuerte. Porque cuando tú le llevas la revelación, no la aceptan. Te mandan a volar, te patean.
Se burlan de ti, hasta te quieren ahorcar. Y entonces, como no escuchan cuando se les habla en privado, en directo, el Señor les envía a hablar en público y más fuerte. Y el mensaje se les va agudizando, va siendo cada vez más fuerte. Porque el Señor los ama y los quiere liberar. Mire, dice aquí en Ezequiel 3:19: ¿y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Le roban, le mienten. Hermano, así está bien. Es que ya no existe que Dios te hable, nada más es la palabra. En ese caso a mí el Espíritu me hablaría y ya. No, dice la Escritura que incluso cuando profetizan, hable uno y los otros escuchen, juzguen, interpreten, juzguen. Santo, hermanos. Y así mucha gente está quedando en la ignorancia, la tienen secuestrada. Porque como el Señor les dio la gracia y todo a muchos hermanos, no quieren corrección, creen que no necesitan corrección. Y todos necesitamos corrección unos por otros. Hasta el profeta más importante. Consultan entre los ancianos. A veces hay sueños, visiones que no se entienden y hay que pedir ayuda a otros hermanos. Para eso es la iglesia. Dice que recibió una revelación y fue a comunicárselas a Pedro y a ti, todo algo así, a los demás. Sí, ¿para qué? Para llegar a un acuerdo. Y subió a verlos por una revelación o nada más porque él quiso. Hay gente que se visita solo por chisme, por ir y ya, no por la revelación del Señor. Todas las cosas que tenemos que hacer nos tienen que ser reveladas en el Señor. Y otras se hacen por amor, por la gracia de Dios. Santo, maravilloso Jesús. Mire, aquí en Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Porque no le piden al Señor, pero cuando le piden para gastar en sus deleites. Les piden, yo anoté algo relacionado que estaba escuchando con el pastor Juan Carlos Harry, y parte de lo que yo entiendo, estaba anotando. Santo, maravilloso Jesús. Aleluya. Mire, dice esto: puedes tener amor y pasión por hacer algo para Dios, pero puedes tener confusión en cuanto a ministerio. Eso se sabe por los frutos, aunque tengas buenas intenciones. Puedes imaginarte la voz de Dios. Puedes imaginarte la voz de Dios y cambiar lo que agrada a Dios por lo que te agrada a ti. Y caer en un grave error. Lea Romanos 12:12. La voluntad de Dios es, dice, ¿cuál sea la voluntad perfecta de Dios? Algo así dice. O a ver si lo leo ahorita. Si no, usted lo puede leer. Lea Romanos 12:2. Ahí le dice un mensaje. Luego dice: la voluntad de Dios es en tu conciencia espiritual, porque hay quien tiene cauterizada su conciencia y ya no oye consejo, ni quiere escuchar la verdad de la voz de Dios. Cuando escuchas al Espíritu Santo, la voz de Dios está en la voluntad perfecta de Dios. Esta debe ser tu meta, escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla también por medio de hermanos. Y hay una segunda voz, y a veces muchos consejos. Dice, la voz de Dios. Aleluya. Entonces a veces puedes estar trabajando para ti, no para Dios. Y puedes estar trabajando a tu manera. Puedes extenderte en estructura física.
y quedar enano en estructura y edificación espiritual, porque muchos solo están en la voluntad permisiva de Dios, movidos por la competencia, por el ser reconocido, por los aplausos. Santo. Así es, por competencia, por el ser reconocido y por los beneficios que produce y producirá lo que van a hacer, lo que quieren hacer. Y así se cometen muchos errores con terribles consecuencias. Balaam se perdió por caminar en la voluntad permisiva de Dios y por no escuchar la voz de Dios. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, tienes la paz. Aún en las pruebas, Dios siempre te ayuda. Anoté una idea de lo que dijo el pastor y algo de lo que yo entiendo. Santo, maravilloso Jesús. Y es que mucha gente anda en la vanidad de su mente. Mire lo que dice Efesios 4, 17 al 28. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, en el espíritu de nuestra mente, no del sensitivo. Hay que morir al pecado para que podamos vivir espiritualmente. Santo, maravilloso Jesús. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué hermoso es el Evangelio. Se comparte. Y los dones en una iglesia, todos deben tener dones. Una vez que se estructura una iglesia espiritualmente primero, luego se hace la estructura física. Se escogen pastores, maestros, todo. Una iglesia se hace el grupo de intercesión, la oración. Luego ahí son bautizados y llenos con el Espíritu Santo. Ahora hay pastores, se escogen maestros, profetas, cada quien según el don. Y la iglesia debe estar llena de los dones del Espíritu Santo. Llenos todos del Espíritu Santo, todos actuando. Unos en milagros, otros echando fuera demonios. ¿Cómo que nada más la pastora y el pastor? Algo anda muy mal. Por eso el Señor les está hablando a muchos. Porque necesitan liberación, porque tienen todavía demonios y espíritus de codicia, de confusión. Todavía no entienden, están confundidos. Espíritus de muchos tipos, el de Belial, que quieren hacer mucha actividad ellos mismos, todo, lograrlo todo. Y sí, muchos llegan a prosperar como el lobo rapaz que le estoy diciendo. Pero se quedan sin estructura espiritual, solo física. Pastor, la pastora, los diáconos. Ese modelo de iglesia para este último tiempo no va a prevalecer. Tiene que ser la iglesia completa, todos los dones, todos los ministerios, todo el poder a lo que da. Porque si no hay poder, porque eso dice la Escritura, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes vosotros el Espíritu Santo. Toda la iglesia debe estar llena del poder. Yo ya le hablé a una sierva, le expliqué eso, lo que el Señor le habló. Yo bien lo he visto clarísimo. Yo sé cuándo es el Señor. Entiendo todas las cosas cuando es el Señor por experiencia propia. Yo lo vivo.
Tengo experiencia de años en eso. Y aún yo pido ayuda, aún a veces yo hay cosas que no entiendo. Y le pregunto a otros hermanos, a otros ancianos, a otros pastores. ¿Sabe por qué yo escucho a Juan Carlos Harrigan? Sucedió algo maravilloso, muy maravilloso. Cuando pasó lo del COVID, la iglesia donde yo estaba en México, ya no hicieron los cultos donde los hacían antes y yo pensé que la habían cerrado. Pero mi hermano James John, que tiene un canal de YouTube, mi hermano James, yo escucho a James John, ¿sí? El hermano James John fue el encargado de hablarnos a varios hermanos de Juan Carlos Harrigan. Entonces, nosotros empezamos a buscar a Juan Carlos Harrigan, pero por el hermano James John. Sí, tiene su canal de YouTube, busque al hermano James John. Cuando yo lo veo me gozo en sus predicaciones. Siento ese espíritu tan hermoso, tan tremendo. Y cuando él canta, y él no canta, ¡oh, qué hermosa voz! Y a mí se me hace hermosa la voz cuando él canta, su voz es celestial. Hay un canto que canta mucho que dice, más amor, más poder. Cuando él empieza a cantar, el Espíritu Santo, me llena, es algo hermoso. Y ese hermano no tiene millones y millones de seguidores. Y cuando empecé a escuchar los vivos con Juan Carlos Harrigan, me lo encontré ahí, me suscribí. Y cuando el pastor Juan Carlos Harrigan predica, o Virginia Brito, o la pastora Dayana, la esposa del pastor Juan Carlos, o cualquier hermano que predique ahí en el culto, ese día, todos estamos en el mismo espíritu. A mí el Señor me habla el sábado, o el miércoles, y el domingo que ellos hacen el culto, el mismo mensaje que me dio el Señor a mí, se los dio a ellos también. Pero ellos predican el domingo. Ya sea Virginia, ya sean los del coro, toda la iglesia estamos en el mismo espíritu. Hermano, es muy fea la codicia, el engaño al pueblo de Dios. Dios no puede ser burlado. Pida ayuda, acepte la ayuda de Dios por parte de otros hermanos. El Señor quiere que no sea engañado. Quiere que prospere en todas las áreas, porque el Señor le ha dado un llamado, les ha abierto a ustedes puertas, muchos ya han agradado a Dios, pero ellos no sienten gozo con haber agradado a Dios. Ellos quieren agradar a un gran público, quieren sentirse en agrado, que les aplaudan mucho, que les digan, ay, qué lindo, qué bonito, y mira cómo ha sufrido, cómo así. Necesitan liberación, porque no aman a Jesús. Sí, ya agradaron a Dios, sí lo agradan y sí lo aman en cierta forma, pero no quieren hacer la voluntad, no entienden de hecho. No es que no amen a Dios, sí aman a Dios, pero no entienden. Por eso necesitan ayuda, muchos, antes que suceda otra cosa peor. Muchos sí aman a Dios, sí lo aman, por eso han agradado a Dios. Pero el Señor les está hablando también corrección. Pero ellos nada más quieren lo que les hable es la profecía de lo bueno, pero no quieren la corrección. Si yo corrijo a alguien es porque el Señor me dijo llama y corrige, no porque yo me sienta no. Si el Señor me dijo llama y corrige, yo a veces digo, Señor, pero ¿por qué yo? Si yo también necesito que me corrijan en muchas formas, porque al Señor le place. Eso es todo. Amados hermanos, Cristo viene, este es el último tiempo. Necesitamos estar preparados para ir a la presencia de Dios y unidos en un mismo espíritu. Necesitamos iglesias fuertes, porque viene toda esa persecución, toda esa perdición sobre los niños, los jóvenes, todas esas cosas tan terribles que vienen. De nada sirve que nos pongamos a llorar cantando coros si no queremos unirnos. ¿Por qué no lloramos por esa división para que el pueblo esté unido también? Vemos el dolor del mundo, pero no vimos el dolor que le causamos al Señor y al Espíritu Santo por estar divididos con envidia y codicia y siempre sospechando. Cuando el Señor nos quiere levantar, nos dice, necesitas liberación. Hay un demonio que te está influenciando, espíritus, necesitas liberación. Mira tus acciones, mira lo que estás haciendo, tú ya me agradas a mí,
No necesitas agradar al mundo, usar marketing, ponerte a hacer show cristiano, novela cristiana, no. El Señor dice, ya basta de esto y esto. Necesito esa unidad, esas iglesias llenas del Espíritu Santo, que todos los dones estén al 100 en toda la iglesia, no nada más en un escenario de una estrella en la iglesia, el pastor orquesta. No, eso ya no va a agradar a su alma del Señor. No, el que retrocede no agrada el alma de Dios. Así que tenemos que ir adelante, adelante, avanzando, con ese amor que el Señor nos da, con eso. Lo agradamos con recibirlo, con no negar su nombre, con amar su obra y al prójimo y amarlo a Él. Ya. Ahora sigamos escuchando todo, corrigiéndonos unos a otros, instruyéndonos en la doctrina de Cristo. Santo, Cristo viene, este es el último tiempo. No hay que perder tiempo. Comparte el video y dele like. Compártalo para que sepan otros hermanos que debemos prepararnos y callarnos. A mí el Señor me envió a decirles, cállense hermanos, cállense, cállense. 3 veces. Estamos siendo perseguidos. Yo vi una persecución en sueños tremenda. Estamos siendo perseguidos. En cualquier momento nos alcanzan y nos matan. Y así como estamos, no podemos ir a la presencia de Dios. Necesitamos estar preparados. Yo vi el arrebatamiento eso, y la persecución la he visto. En visiones, en sueños, con palabra perfectamente a la Escritura. El Señor esa vez a las 12 de la noche me despertó con ese sueño y me paré a abrir la Biblia. Y era exactamente Lucas 12. Y la visión de esa persecución fue tremenda. Cuando veía cómo nos iban correteando por los montes. Y yo sabía que nos iban a cortar la cabeza con la guillotina. Y yo decía, Señor, dame valor para que cuando me alcancen no tener miedo. Así como tus apóstoles, Señor, no tuvieron miedo y murieron por causa de tu nombre y del Evangelio. Dame fuerza. Y yo tenía terror y sentía, no tenía terror, sino que tenía como miedo cuando sintiera la guillotina. Y en ese momento el Espíritu me fortaleció y se me quitó todo el miedo. Y pasé adelante, el Espíritu me llevó adelante a predicar. Y los hermanos iban como calavéricos, como huesos descoloridos, lacios, ay, quejándose de todo. De todo se quejaban, lánguidos, es que esto, ay. Y yo les decía, hermanos, cállense. Y otra vez, cállense. A la tercera vez que les dije cállense, se callaron. Y el Espíritu me puso a hablarles, a predicarles y decirles, hermanos, estamos siendo perseguidos. En cualquier momento nos alcanzan y nos matan. Y así como están, no pueden ir a la presencia de Dios como estamos. Miren, hermanos, incluso lo del COVID, todo eso de los encapuchados, todo 6 meses antes que ocurriera, el Señor me mostró eso. Todo eso. Por ahí están los videos. Y ahora la gente con cualquier cosita que ve, hermana, se está llorando y todo, pero no quiere unirse. No, las personas como yo tenemos experiencia. Hemos visto no solo el arrebatamiento, no solo persecución, detalles de cosas que están sucediendo exactamente como han sucedido. No, pero hermanos, no, los pastores quieren ser líderes, quieren ser todo a la vez. No quieren corrección, no quieren unidad bíblica, no quieren evangelio. Les encanta la reforma, les fascina el calvinismo, como bautistas, todo eso. No entienden cómo deben seguir el evangelio en este último tiempo. No creen en la profecía, no creen que Dios te habla. Todo eso, más que la forma que ellos conocen, cree que Dios nada más habla de esa forma. Dios tiene multiforme forma de hablar. Ay, santo, maravilloso Jesús. Cristo viene, amados. Denle like y comparte el video. Y en otro momento nos vemos con más de testimonios para que usted ya madure rápido, porque Cristo viene. No hay tiempo para envidias y codicias y estarse matando por una necedad y por deseos propios. Cristo viene. Este es el último tiempo. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Shalom. Dios le bendiga. Que sea lleno de gracia y del Espíritu Santo. Paz de Cristo.